Bien, hermanos, es un gozo estar aquí nuevamente. Tengan un poquito de paciencia con los micrófonos, con el sonido. Nos va a tomar un poquito de tiempo hacer algunos cambios, hacer algunas compras adicionales que hay que hacer para poder mejorar la parte del sonido. Pero todavía podemos seguir, gracias a Dios. Sí. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 11 y estamos desde el verso 15 al 19. Estamos estudiando estos versículos que lo comenzamos la semana pasada. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, cuando este séptimo ángel toca la trompeta, él está anunciando con este sonar de la trompeta la finalización del plan redentor de Dios. Él está anunciando la culminación del juicio sobre los pecadores impíos. Él está anunciando que ya se va a establecer el reino eterno de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Así que este es un momento grandísimo, es monumental el tiempo en que se llega en este momento, ¿no? Todo el mundo ha estado expectante, el mundo cristiano ha estado expectante de este momento, de este tiempo, y aquí es cuando ocurre esto. En este sonar de la séptima trompeta, el séptimo ángel toca su trompeta. Y podemos conocer un poco la amplitud de este sonar de esta trompeta, porque si retrocedemos un poquito en Apocalipsis 10 y el versículo 7, que ya lo estudiamos, y aquí estaba de una manera diciendo lo que va a suceder cuando suene esta trompeta. Aquí en el 17 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, dice, cuando él comience a tocar la trompeta, dice, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta es la culminación del plan redentor de Dios. Él lo ha anunciado, es un misterio que ha sido anunciado a través de los profetas. Isaías, Jeremías, muchísimos de los profetas han estado anunciando sobre esto, y aquí se va a consumar, aquí se va a terminar absolutamente todo. Y esto va a llegar hasta Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 5, que es el establecimiento del reino. Hemos visto, mientras hemos estudiado hasta el capítulo 11, hemos visto cómo hay interludios entre el sexto y el séptimo juicio. Estamos viendo que hay interludios, ¿no? Momentos allí en que se detiene y se detiene todo. Y estos interludios siempre los encontramos entre el sexto y el séptimo juicio, sean los sellos, sean las trompetas o sean las copas, que lo vamos a ver en las semanas posteriores. Pero siempre hay un interludio, y el interludio tiene el propósito de animar a los santos presentes en ese momento de la tribulación, porque ellos están viviendo juicios terribles, cosas terribles, lo que está haciendo Dios con los moradores de la tierra. Entonces eso es para darle ánimo, ¿no? Para decirles que Dios todavía está en el cumplimiento de su plan redentor y está animando a esos santos. Y así hemos pasado entonces al interludio entre la sexta y la séptima trompeta. Y ahora leemos aquí nuestro texto en Apocalipsis 11, versículos del 14 al 19. Vamos a leer. Ustedes pueden seguirme. Verso 14 dice: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.
Bien, al dar una lectura breve sobre el texto, que es el sonar de esta séptima trompeta, vemos aquí que el reino del mundo está convirtiéndose en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Vemos aquí cómo se inicia el reino eterno de Jesucristo. Aquí hemos leído cómo implica también la ira de Dios. Hemos visto que aquí hay recompensas también de los profetas y de los santos. Y también está la destrucción de la tierra. Así que este es un evento muy completo que está puesto en marcha una vez que suena esta séptima trompeta. En el libro de Apocalipsis siempre estamos viendo el número 7. Vemos 7 sellos, vemos 7 trompetas, vemos 7 copas. Y esto se refleja en juicios. Estos son juicios. Cada vez que vemos estos 7, vemos que son juicios. Los 7 sellos son 7 juicios que abarcan los 7 años completos de la tribulación. 7 años completos de la tribulación son los 7 sellos. Las 7 trompetas son juicios que abarcan los últimos meses de los 7 años. ¿Cuántos meses? No podemos precisar, pero son los últimos meses. Estos son los juicios de las trompetas. Y luego van a venir los juicios de las copas. Apenas se desencadene el sonar de esta trompeta, vienen los juicios de las copas, que esos serán los últimos días, quizás semanas de esos 7 años, las últimas semanas de esos 7 años. Nosotros nos encontramos aquí en la última trompeta. Y veamos a continuación los componentes del sonar de esta séptima trompeta. Y hemos visto en primer lugar, lo vimos la semana pasada, que hay una alabanza a la soberanía del Señor. Se alaba la soberanía del Señor. ¿Por qué? Porque se ve en la lectura que hicimos que un Dios soberano está actuando ahora para tomar legítimamente lo que le corresponde, lo que es suyo, el reino de este mundo. Lo va a tomar cuando toque esta séptima trompeta. Pero no se describe inmediatamente en los siguientes capítulos, sino recién se describe el sonar de esta trompeta, lo que desencadena el sonar de esta trompeta, recién en Apocalipsis 15, recién allí. Así que hay un intervalo. ¿Por qué? ¿Por qué hasta el capítulo 15 recién nos describe todo lo que va a venir de esta séptima trompeta? Bueno, porque hay 3 capítulos que están insertados, que es Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. ¿Qué hacen estos 3 capítulos? Nos regresan al principio de la tribulación. Y nos van a presentar la tribulación ya no desde el punto de vista de Dios con sus juicios, sino desde el punto de vista del anticristo, presentando el desarrollo del gobierno del anticristo, presentando el reinado de este anticristo y presentando la carrera del anticristo. Eso es lo que vamos a ver en Apocalipsis 12, 13 y 14. Y lo primero que sucede cuando el ángel toca la trompeta, aquí en nuestro texto, es la alabanza de las huestes celestiales que se encuentran allí. Fíjate el verso 15 lo que dice. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, ahí están las grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, y nosotros lo vimos la semana pasada que es singular, hay un solo reino, hay un solo rey, y ese rey del mundo es Satanás, que en ese momento está gobernando a través del anticristo. Pero el reino del mundo, dice, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vaya, esta es una alabanza a la soberanía de Dios, porque Él va a tomar control. Él es soberano para tomar lo que le pertenece y lo que es suyo. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué dice, ha venido a ser, si todavía no ha ocurrido? Recién en Apocalipsis 15 comienza a desencadenar, a dar el detalle de la consecuencia del sonar de esta trompeta. Pero aquí dice que ya ha ocurrido. Lo pone como un pasado, y lo estudiamos, que en el idioma griego da la facultad de hablar de las cosas como si ya hubiesen sucedido, porque son tan absolutamente seguras
de que eso va a suceder y se habla como que ya se hizo, como que ya es pasado, porque es tan seguro que se va a cumplir. Y así vemos a Juan como, inspirado por el Espíritu Santo, registra esto que nosotros vemos aquí, registra las voces celestiales diciendo que ya ha sucedido, porque esto es lo que las voces celestiales dicen. Dice, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que el reino del mundo ya ha venido a ser. Vaya, esto es interesante. Y esto es lo que están pronunciando estas huestes celestiales. ¿Por qué lo pronuncian así si todavía no ha sucedido? Recién en el capítulo 15 va a suceder. Bueno, lo dicen así porque es tan seguro la promesa de Dios. Y eso no puede ser alterado. Esto es algo interesante porque ellos están anticipando a esto, porque saben que es tan seguro y no va a ser alterado jamás, ¿no? Entonces, ellos están diciendo esto. Ahora, este también es el tiempo descrito por el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, si me acompañan allá, capítulo 15 y el verso 24. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, es cuando habla del capítulo de la resurrección. Y el versículo 24 que dice así, dice, luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está hablando del mismo tiempo que estamos estudiando acá. Esto está diciendo que Cristo viene a eliminar el reino de Satanás. Cristo viene a eliminar el reino del anticristo, viene a eliminar los reinos de este mundo y Él va a tomar el reino y se lo va a entregar al Padre. Eso es lo que está diciendo. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 25. ¿Por qué debe reinar? Debe reinar. Y el verso 25 dice, porque preciso, dice, es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todas las cosas van a estar sometidas a Él. Fíjate el verso 27 como dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Vaya, qué tremendo, ¿no? Una vez que todo es dado al Señor Jesucristo, el mismo Señor Jesucristo como Rey, todo se sujeta a Dios, para que todo esté sujeto a Dios, el Señor. Todo lo que la historia humana, desde la caída, ha conocido del gobierno y del dominio del pecado y de Satanás, terminará. Aquí terminará y Cristo va a establecer su reino. Habrá pecado en el reino, pero los pecadores en el reino serán aplastados con vara de hierro, como dice el Salmo 2. Y el pecado será castigado de manera instantánea, de manera severa, porque Cristo va a gobernar. El reino le pertenece a Él y será de Él. Ahora, mire lo que sigue diciendo en el versículo 15. Ese es el canto de las huestes celestiales, ¿no? Están ellos alabando la supremacía, el dominio del Señor. Y dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva a los 1000 años y luego nos lleva también al cielo y a la nueva tierra. Nos llevan al estado eterno, ¿no? Que el Señor Jesucristo va a gobernar. Apocalipsis 21, 22 muestra el estado eterno. Esto es lo que significa. Y ellos están cantando esto, están alabando esto. Y dice, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero esa no es toda la alabanza, si regresamos a nuestro texto. Esta no es toda la alabanza que estamos observando en este momento. Porque a las voces de las huestes angelicales del cielo se le añaden las voces de los 24 ancianos. Mira el versículo 16, estamos en Apocalipsis 11 y el verso 16. Mira cómo se añaden también estas alabanzas, estas voces. Y dice así el verso 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos,
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y estos 24 ancianos representan a la iglesia que ya ha sido redimida, que ya ha sido ascendida y que ha sido exaltada en el cielo. Allí están en la presencia del Señor. Así que este es un momento glorioso, es un momento de gran agradecimiento. Es un momento que la iglesia ha estado esperando durante mucho tiempo y por eso se unen a esas voces angelicales, a esas huestes de voces angelicales. Los 24 ancianos, toda la iglesia ya llevada al cielo, que ha sido exaltada, también está adorando y diciendo estas palabras de exaltación y de reconocimiento a Dios. Y nos preguntamos por qué están tan contentos de que haya terminado, y están cantando ellos alegres por esta soberanía del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué están contentos de que todo haya terminado? Bueno, veremos en las próximas semanas, por ejemplo, Apocalipsis 13:7. Recuerden que los capítulos 12, 13, 14 nos regresan al principio de la tribulación, así que esto es lo que está ocurriendo antes. Y vamos a entender por qué ellos están aquí contentos, por qué alaban a Dios, por qué se unen a estas voces de las huestes celestiales, también la iglesia redimida, por qué se une. Porque aquí en el 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra. Obvio que están ellos contentos, obvio que están alabando porque ya ha terminado cuando suena la séptima trompeta. El desarrollo está en Apocalipsis 15, pero ya ellos están celebrando, están contentos. ¿Por qué? Porque todo esto ha estado haciendo, ¿no? Ha estado haciendo el anticristo. Es algo terrible, entonces ellos están contentos, están alabando a Dios. Y fíjate en Apocalipsis 16 y el versículo 14, Apocalipsis 16, 14. Dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y es que las naciones del mundo se van a unir, se unirán en una guerra masiva contra Dios, en una guerra masiva contra el Señor Jesucristo, en su regreso. Todo eso va a ocurrir. Entonces ellos cantan porque ha terminado. Y lo ponen como algo que ya ha sucedido, cuando todavía va a suceder, pero es que es algo tan seguro. Entonces es algo que no va a cambiar, porque ha sido promesa de Dios. Y entonces ellos están alegres. Podemos entender el cántico, la alabanza de ellos. Mientras por un lado hay en el cielo alabanza por esta soberanía del Señor que toma control soberano de su propia tierra, en la tierra, en cambio, hay gran hostilidad. Hay gran rabia, hay gran ira en la tierra. Y eso lo podemos observar en el verso 18. Mira lo que ocurre, dice: y se airaron las naciones. Vaya, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Es decir, que las personas que están en el mundo en aquel tiempo se vuelven más enemigas de Dios, más enemigas de Dios. Y hemos visto esto a medida que avanzamos en el libro de Apocalipsis. Observamos que las personas de este mundo, mientras avanzamos en el Apocalipsis, se vuelven más difíciles, más enemigas de Dios. Hay más hostilidad, hay más resistencia a Dios. Si no responden a Cristo, a estas alturas de la hostilidad ha escalado a un punto de fiebre. O sea, ya no resisten. Y no solamente están dispuestos a rechazar a Cristo, sin importar el juicio que pueda caer sobre ellos, sino que ahora, no solo que lo resisten, sino que ahora quieren combatirlo al Señor, quieren destruirlo al Señor. Han llegado más allá de la gracia y no va a haber salvación en la batalla de Armagedón. Así que cuando se derraman estas furias de la séptima trompeta, ¿cómo los veremos a los moradores de la tierra? Blasfemando contra Dios. Cada vez es peor. Los vamos a ver odiando a Dios y reuniendo ejércitos para luchar contra el Cristo en el último esfuerzo por destruir a aquel que tiene derecho del mundo. Él es el dueño del mundo, tiene derecho del mundo, sin embargo,
los moradores de la tierra querrán destruirlo. Pero mira lo que va a hacer la furia de Dios a los moradores. Mira Apocalipsis 19, tan solamente un vistazo futuro de esto. Apocalipsis 19, y dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Nosotros sabemos quién es el que montaba el caballo y su ejército. Dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales contra las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son destruidos. Eso es lo que va a hacer el Señor. Eso es lo que va a hacer la furia de Dios. Los va a destruir completamente. Entonces aquí hay un mundo que ha sentido el juicio de Dios, pero han sentido una dosis enorme que deberían haberles llevado al arrepentimiento también. Cuando hay juicio de Dios, de alguna manera empuja al hombre para que haya arrepentimiento, ¿sí? Pero en lugar de eso, la tierra no responde con arrepentimiento. Están desperdiciando la gran oportunidad, el gran privilegio que Dios les da. Porque esos castigos severos son evidencias de Dios, de que Él está manifestando eso. Y ese es un llamado a los hombres para el arrepentimiento. Y eso es alguna manera de ver una oportunidad que Dios está abriendo para que el hombre se arrepienta. ¿Ves? Es un privilegio que Dios está dando. Y Dios está enviando todo tipo de evidencias de juicio allí. Y el resultado que observamos de ellos, ¿cuál es? Que sus corazones están totalmente endurecidos. Entonces, vemos cómo el plan del juicio de Dios se comienza a desarrollar. El verso 18 sigue diciendo, y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. Aquí viene entonces el plan de Dios para el juicio. Aquí lo observamos. Y aquí está en una especie de sentido general, tal vez lo dice muy generalmente, ¿no? Dice, es tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón. Ese verso 18 cuando dice, y tu ira ha venido, de nuevo está hablando en tiempo pasado, como si ya hubiera sucedido, cuando recién va a suceder en Apocalipsis 15. Pero eso es exactamente lo que dijeron también los profetas que iba a suceder desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento. Nos podemos remontar al profeta Isaías. Vamos aquí al profeta Isaías, capítulo 24 y el versículo 7, y podemos observar esto, cómo los profetas también anunciaron esto desde tiempos antiguos. Y tu ira ha venido, dice, y podemos observar aquí en Isaías 24, 17, que dice, terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Hablando del mismo tiempo, de lo que va a suceder en el futuro. Los profetas anunciaron esto una y otra vez. Mira el verso 21, lo que sigue diciendo el verso 21. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es el ejército de los cielos en lo alto? Estos son los malvados ángeles caídos que están todavía en lo alto. Y dice, y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y mira el verso 23. Y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Hablando del mismo tiempo y cómo la furia de Dios, la ira de Dios va a venir. Ellos anunciaron esta venida de su ira. Y mira Isaías capítulo 26 y el versículo 20. Isaías 26, 20. Aquí también podemos observar al profeta Isaías
yéndose a estos tiempos futuros de la ira venidera del Señor, y dice así, verso 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, esto es algo tremendo, ¿sí? Esto significa que en ese tiempo no van a enterrar a los muertos. Habrá una matanza masiva. Y la Biblia también nos dice que las aves del aire comerán sus carnes mientras yacen los cuerpos allí expuestos. Va a ser algo terrible. Así que al llegar aquí a Apocalipsis 11, estamos entonces en este gran evento que los profetas previeron una y otra vez. Y la gente sabía que estos eventos estaban por venir. Durante siglos han clamado por ellos, que se cumplan estos eventos, y aquí vemos el cumplimiento de todos estos eventos. Es algo increíble y por eso ellos están anticipando porque es algo seguro. Bien, así que vemos que esto realmente es lo que sucederá. Y el verso 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Este es el cumplimiento histórico de la profecía y luego describe esto, cómo va a ser. Mira, dice, y el tiempo de juzgar, dice, a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Si leemos este verso 18 completamente, podemos ver allí dos elementos en este gran evento final. Dos cosas van a ocurrir. Primero, que será un tiempo de juicio y destrucción. Y segundo, que será un tiempo de recompensa. Eso es lo que observamos en este versículo. Un tiempo de destrucción, un tiempo de juicio, y también vemos que hay un tiempo de recompensa. Esto es lo que habla el versículo. Cuando dice el verso 18, y el tiempo, no es el tiempo cronos que se refiere al tiempo del reloj, es el tiempo kairos que se refiere a evento. A evento, quiere decir que este es el gran evento que llegará este gran evento. Y en primer lugar, ¿será qué? El tiempo, dice verso 18, de juzgar a ¿quiénes? A los muertos. Será el tiempo de juzgar a los muertos. Y parece una declaración bastante general que cubre todos los juicios que van a tener lugar, tanto de los muertos justos como de los muertos injustos. Está hablando de todos los muertos en realidad. Pero cuando llegue el momento que los muertos sean juzgados, se va a dividir en dos partes. Va a haber el momento también de recompensar. Mira el verso 18 lo que sigue diciendo. Dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y el momento de juzgar, verso 18, de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, para entender un poco, cuando dice el tiempo para que los muertos sean juzgados, está hablando probablemente del juicio que nosotros conocemos como el juicio de las ovejas y cabras. Que eso viene al final de la tribulación, al final de los 7 años de la tribulación, cuando Él clasifica las ovejas y las cabras y determina quién irá a su reino. Y entre aquellos que están muertos significa los glorificados y exaltados, que van a incluir a la iglesia. Y a los santos del Antiguo Testamento que también son resucitados, según Daniel 12, serán traídos entonces al reino en forma glorificada. Y habrá algunos creyentes vivos que se salvarán del holocausto final y entrarán al reino con cuerpos físicos. Eso lo hemos estudiado brevemente en otras ocasiones. Así que el reino estaría formado por santos exaltados de la iglesia,
aquellos que murieron durante el tiempo de la tribulación y aquellos que murieron y han estado muertos en la tumba desde los tiempos del Antiguo Testamento. Habrá una resurrección descrita en Daniel 12, y los santos del Antiguo Testamento, los santos de la tribulación, serán levantados para unirse a los santos de la iglesia ya levantados en el rapto, ¿sí? Y juntos bajaremos a habitar el reino. Es una promesa grandísima. También habrá la entrada en el reino de aquellas ovejas que están vivas en la tierra y que entrarán en el reino. Habrá la cena de las bodas del Cordero, que ya ha tenido lugar con los santos glorificados y redimidos, que regresarán con Cristo y serán parte del establecimiento de su reino. Eso es para nosotros la iglesia. Así que aquí solo está diciendo que hay un momento general de juicio, un momento general de juicio. Entonces suena esta séptima trompeta, el cielo y las huestes de esas voces celestiales comienzan a alabar al Señor, la tierra comienza a entrar en pánico y se despliega el plan del juicio de Dios sobre la tierra y el cielo. Es el momento entonces en que los muertos serán juzgados. Los muertos justos serán glorificados y llevados al reino con el Cristo que regresa, y los muertos injustos serán condenados y enviados al infierno, serán destruidos. Eso habla el versículo 18, serán destruidos. Pero veamos primero el lado de las recompensas. Primero que todo, Él va a recompensar, dice, ¿a quiénes? A los profetas. Y segundo, va a recompensar ¿a quiénes? Al resto, que son los santos. Parece que los profetas tienen un lugar muy especial en la economía de Dios y los pone en primer lugar. Pero en general, a los creyentes se les promete recompensas que recibirán en la venida de Cristo. Nosotros observamos abundantemente en las Escrituras, a los santos se les promete recompensas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿recuerdan en la primera carta a los Corintios 3:8, cuando está hablando de allí, de que hay uno que siembra y otro que riega, ¿no? Él dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno, dice, recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí está. Una y otra vez también el Nuevo Testamento está hablando de que hay recompensas en general para los santos. Primero los Corintios 4:5 nos sigue diciendo otra cosa interesante, promesa, ¿no? Que son recompensas. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta es otra recompensa que se nos está dando a todos los santos. Y en Apocalipsis 22:12 es interesante cuando el Señor dice, he aquí yo vengo pronto, dice, y mi galardón conmigo, dice, ¿para quiénes? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, en el Nuevo Testamento también vemos recompensas que se dan a los santos. ¿Y cuál sería la recompensa para los santos? ¿Cuál es en general la recompensa para los santos? Bueno, Mateo lo dice, heredar el reino, heredar el reino, heredar el reino milenario, heredar el reino eterno, que está descrito en Apocalipsis 21. Esa es la recompensa. Además de la Biblia también habla de las coronas como recompensa. La corona que es la vida, la corona que es la justicia, la corona que es la gloria y otras coronas que habla el Nuevo Testamento y está dando esta recompensa a los santos. Así que este es un tiempo para la recompensa de los santos y lo divide en dos grupos. Dice, tus siervos los profetas y los santos que son los que temen tu nombre. No es otro grupo los que temen tu nombre, porque son los santos los que temen tu nombre. Ahora, cuando Juan está diciendo que esta recompensa es para los profetas, ¿a qué se refiere el apóstol Juan cuando él dice tus siervos los profetas? ¿A qué se está refiriendo cuando dice tus siervos los profetas? Bueno, algunos dirían que se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, otros dirían que se refiere solamente a los profetas del Nuevo Testamento, pero la respuesta parece ser que son todos los profetas serán recompensados. Todos los profetas serán recompensados.
Hay dos mencionados que lo hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 11 que serán recompensados. ¿Quiénes son? Esos dos testigos que predicaron el evangelio y luego fueron resucitados y elevados y llevados al cielo. Esos también serán recompensados. Pero esa frase, tus siervos, los profetas, es una frase familiar que se la ve en el Antiguo Testamento. Se la ve mucho en el Antiguo Testamento, tus siervos, los profetas. Y simplemente se refiere a todos y cada uno de los que han proclamado la verdad de Dios a través de la historia redentora. Todos los que han profetizado el reino, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el tiempo del Nuevo Testamento, o sea aún en el tiempo de la tribulación. Se refiere a todos los que han proclamado sobre el reino, los que han predicado sobre el reino. Aún en el tiempo de la gran tribulación que seguirán predicando el evangelio. Así que desde Moisés hacia los dos testigos que estudiamos en Apocalipsis 11, todos los que están mencionados en los héroes de la fe en Hebreos 11, todos ellos, hasta el tiempo de los dos testigos, todos los que predicaron el evangelio, todos los que predicaron el reino, todos los que predicaron la venida del rey y la venida del reino recibirán esta recompensa. Jesús habla de esta recompensa de recibir la recompensa de un profeta en Mateo 10. Y este será el tiempo para que ellos sean plena y completamente recompensados con las glorias del reino, por el cual todos los santos han estado esperando y todos los verdaderos profetas han predicado. Y finalmente el estado eterno, que es su recompensa final, completa y la más gloriosa. Eso es lo que van a recibir ellos. Esta es la gran recompensa. Y luego menciona a los santos, y los santos no son otros que los que temen el nombre del Señor, temen el nombre de Dios. Este es el segundo grupo y se refiere a los santos. Entonces aquí pasamos de los predicadores a los santos en general, es decir, los predicadores al pueblo de Dios. Los santos es un título común en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento. ¿Para quiénes? Para las personas que son redimidas y también para las personas que temen el nombre del Señor. A eso se les llama santos. Así que simplemente nos está diciendo que todos los santos, ya sea que estén vivos y que vayan al reino como las ovejas, o que ya vayan muertos y hayan sido exaltados, o que hayan estado esperando la resurrección al final del tiempo de la tribulación, todos ellos se refiere a todos los santos, se refiere a todos ellos. Los que han sido hechos justos por la gracia de Dios, ellos son los santos, ¿sí? A los que Dios ha tenido misericordia y los ha salvado. Todos ellos van a recibir recompensa. Los santos del Antiguo Testamento, los elegidos y santos del Nuevo Testamento, todos los santos de Dios, a todos ellos se está refiriendo. Habían santos en el Antiguo Testamento, santos en el Nuevo Testamento. Habrá santos en el tiempo de la tribulación, porque Dios va a salvar a muchos allí. Y todos ellos son los que temen el nombre del Señor. Ellos son los verdaderos adoradores. Y esta es una frase general que describe a los cristianos. Así se los describe a los cristianos como santos. Y luego añade esta frase al final del verso 18, a los pequeños y a los grandes. Eso se refiere a los esclavos y a los reyes. Es decir, no hay diferencia, ¿no? A los pequeños y a los grandes, todos los que han conocido al Señor, sea quien sea en esta tierra, sea un rey o sea una simple persona, un simple ciudadano de este mundo. A ellos, a los pequeños y a los grandes. Así que cuando el Señor viene, trae su reino a los suyos, predicadores y personas por igual, con todo lo que el reino promete. Y en última instancia les va a dar el reino eterno. Esa es la recompensa, el reino eterno. Y aunque nosotros en la iglesia, habremos recibido, somos llevados hacia el cielo con el Señor mientras se desarrolla la gran tribulación, y nosotros ya estamos en cierta manera recompensados cuando el Señor nos lleva, ¿no? Somos levantados. Todavía no entraremos en la recompensa completa. Aunque ya estamos siendo recompensados, todavía no estamos recibiendo la recompensa completa hasta que regresemos con Cristo para reinar. Porque eso se nos ha prometido.
y hasta que nosotros vayamos directamente al estado eterno que también se nos ha prometido. Eso es lo que esperamos nosotros todavía. Es grande entonces la recompensa, el galardón para los creyentes. Y fíjate el verso 18 lo que termina diciendo: y destruirá a los que destruyen la tierra. Entonces primero habla de las recompensas y luego habla de los que serán destruidos, pero habla de los que serán destruidos. Destruirá a los que destruyen la tierra. Este no es un ataque a la gente que contamina el medio ambiente, no es un ataque a ellos. Esta es una declaración sobre los incrédulos, sobre los impíos, sobre toda la gente malvada que forma parte del sistema satánico que está destruyendo la tierra, todos los que forman parte del sistema del anticristo, todos los que han rechazado al Señor Jesucristo en cada época de la historia que se ha predicado este evangelio, y esta gente ha manchado el mundo con su pecado, con su iniquidad, con su maldad. ¿Qué ocurrirá? Bajará fuego del cielo y los va a consumir y los juzgará así el Señor. Eso es lo que dice cuando dice destruirá a los que destruyen la tierra. ¿Recuerda usted en Génesis 1:28 la primera orden de Dios, el primer mandato de Dios? Dice que el hombre cuando fue creado le dijo: sojuzgad la tierra. Quiere decir que el hombre tenía que tener dominio sobre la tierra para hacerla florecer. Debía trabajarla y debía sojuzgarla, pero el hombre cayó en pecado y corrompió también la tierra. Corrompió tanto que Dios va a tener que destruir toda la tierra. Va a destruirla toda la tierra. Él va a tener que quemar absolutamente todo, hasta las cenizas, y crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es lo que va a hacer Dios. Pero Él va a castigar a los corruptos. Él va a castigar a los que se han corrompido. Aquellos que destruyeron la tierra, Él los va a destruir. Él los va a destruir. Así que entonces está la alabanza a la soberanía, está la ira del mundo, la rabia del mundo y el plan del juicio de Dios. Se está mostrando allí cómo va a ser. Entonces finalmente viene en el verso 19 una promesa que se abre en el cielo de comunión. Estábamos hablando hace un momento del estado eterno. Va a ser algo increíble vivir en la presencia de Dios. Y aquí vemos cómo esa promesa de comunión se abre de par en el cielo. Mira, en esta séptima trompeta también está esta promesa, que vamos a entrar en una comunión ininterrumpida con Dios para siempre. Tal vez hoy en día se nos hace difícil, ¿verdad? Tienes momentos buenos de oración con Dios y tú dices: he estado en la presencia de Dios. He tenido comunión con Él, he leído las Escrituras, ha ministrado a mi vida, pero hay momentos en el día que no vives así. Estás alejado, estás turbado, estamos tentados y muchas veces hasta hemos cometido pecado y no estamos en esa comunión con Dios y estamos afligidos, ¿no? Nuestras vidas se afligen por ello. Pero mira, este tiempo es de una promesa de comunión que no se interrumpe, que es para siempre. Cuando entremos en esta comunión. Mira el verso 19 lo que dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Vaya, esto es interesante. El arca del pacto tiene que ver con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y ese pacto tiene que ver con la promesa que Dios ha hecho. Dios le ha prometido a los suyos. Y está diciendo que ahora está disponible esa promesa que yo he hecho en plenitud. Está abierto en plenitud. Porque eso es lo que observamos aquí. El templo de Dios fue abierto en el cielo. No es en la tierra, es en el cielo. Dice, y el arca de su pacto. Dios ha hecho promesas, ¿no? De esa relación continua que no se va a interrumpir, dice, se veía en el templo. Ahora, vemos que el templo en el cielo está abierto, al menos eso es lo que nos dice aquí literalmente la Escritura. Y vemos que el arca del pacto está allí. El arca del pacto está allí. Y ahora entendemos que en medio de todo esto, que está abierto el cielo, estamos viendo el juicio de Dios, ¿no? Estamos observando cómo se viene la séptima trompeta, lo que ha ocurrido anteriormente. O sea, todo esto también está ocurriendo a la vez. Pero ahí está el templo de Dios, que es el santuario. ¿Qué es el templo de Dios? Es
la presencia de Dios. Quiere decir, es el lugar donde Él habita. Cuando alguien dice, allí está el templo, quiere decir, allí Dios habita. Estudiamos Apocalipsis 4, ¿recuerdan? Apocalipsis 4, y ahí estaba Dios sentado en su trono, y ahí estaba, ahí es donde Él habita. Fuimos llevados al cielo con el apóstol Juan, ¿recuerdan? A la sala del trono de Dios, donde Él mora, y lo vimos allí, lo vimos morando con los ángeles, lo vimos morando con los 24 ancianos que representan a la iglesia, ¿se acuerdan? Lo vimos allí, que le rodeaban los 4 seres vivientes, y estaban alrededor de Él y lo rodeaban, y ahí estaba Dios y Cristo. Y ahí estaba el cumplimiento de la comunión eterna. Ese es el cumplimiento de la comunión eterna y gloriosa con Él, que cuando entras en ese momento es para siempre, es para siempre. Y vemos entonces cómo se abre el cielo y vemos el arca del pacto. Ahora en el templo terrenal se abría una sola vez al año ese lugar donde estaba el arca y donde se acercaba el sumo sacerdote, que era en el lugar santísimo donde estaba el arca, iba a derramar la sangre para expiar los pecados de su pueblo y mantener el acceso abierto a Dios. Eso es lo que significaba, abrir el acceso a Dios. Y entonces eso hacía el sumo sacerdote. Ahora, es interesante que acá en el cielo vemos lo mismo, el arca del pacto, la misma cosa que Dios utilizaba para proporcionar comunión con su pueblo, el mismo punto de unión con ellos, aquí lo estamos viendo en el cielo, porque nos hace ver el arca del pacto. Este arca terrenal estaba hecha de madera, de acacia y de oro y estaba colocada en el lugar santísimo. Era el símbolo de la presencia de Dios. Era el pacto de Dios. Y aquí lo encontramos a este trono que está abierto. Y eso simplemente decir que los brazos de Dios se abren de par en par para recibir en su presencia, sobre la base de su pacto, la promesa que Él ha hecho a todo su pueblo, y está todo en medio de relámpagos, de sonidos y de truenos y terremotos. Abiertos los brazos del Señor para recibir a esa comunión eterna, que ha sido la promesa de Dios para los suyos. Y para terminar un texto bíblico, fíjese aquí, Lucas 1:68, aquí cuando Zacarías, recuerdan cuando él entra a hacer el oficio en el lugar santo, él se entra a hacer el oficio allí en el templo, le tocó a él. En Lucas 1:68 dice, bendito, luego de que él tiene esa experiencia, fue lleno del Espíritu Santo. En Lucas 1:68 dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esta es la anticipación del Mesías, él está hablando del Mesías, ¿sí? Ahora mire el verso 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Está hablando de Cristo en su venida. Verso 72 dice, ¿para qué? Dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Este es acordarse de su santo pacto. Verso 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, ¿qué cosa? Que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él unos meses, unos cuantos años o unas horas, los domingos en la semana. No, dice todos nuestros días. Este es el pacto de comunión eterna, ¿no? Del Dios vivo, con el Dios vivo. Y Zacarías sabía eso, y eso era lo que él estaba asegurando aquí, la salvación. Así que aquí se abre el pacto, que se llama el arca del pacto, por el hecho de que Dios hizo promesa. Y se llama también el arca del testimonio, se le llama el arca de Dios, se llama el arca sagrada, tiene muchos nombres. Y ahí contenía muchos elementos que hablaban de la fidelidad de Dios, ¿no? Ahí estaba el maná en el desierto, hablando de la fidelidad de Dios. Estaba la vara de Aarón, que significaba el poder de Dios. Estaba la tabla de la ley, que eso nos recuerda la norma de Dios. Todo eso mostraba las promesas de Dios. Pero todo esto hablando en forma compuesta de un Dios que iba a abastecer a su pueblo.
va a abastecer a su pueblo, que Él era el soberano de su pueblo y que dio su ley a su pueblo, y en última instancia todos los que pudieran entrar en un pacto ininterrumpido, en un pacto eterno. Esta es la promesa de una comunión eterna, dada en un pacto, prometida en un pacto. Ahora, junto con esta visión del pacto tenemos lo último que nos dice el verso 19. Dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Bueno, no nos sorprende porque ya hemos estudiado y hemos visto más o menos lo mismo. Relámpagos, truenos, voces, terremoto, granizo. Aquí dice grande granizo. Lo estudiamos en Apocalipsis 4:6, Apocalipsis 8:5 y siguientes. Solo que en Apocalipsis 4 y 5 es una anticipación nada más. Es una anticipación. Aquí está la realización. Aquí la encontramos a la realización. ¿Sí? Esa realización solo la podemos ver de una manera somera. Mira Apocalipsis 16:8, que ya es la última copa que se derrama, la última copa. Y mira lo que dice. Esta es la séptima copa, Apocalipsis 16:18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande. Este es el clímax, el evento culminante. Este es el toque de la séptima trompeta. Así que el cielo es un punto de venganza, pero al mismo tiempo es un lugar de pacto. Es un lugar de pacto. Ahí se está dando todo. Así que se ha introducido entonces esta séptima trompeta. Y hemos visto entonces aquí algunos componentes. Hemos visto una alabanza, una ira contra Dios de parte de los moradores de la tierra. Hemos visto el plan del juicio de Dios. Hemos visto el pacto de Dios ahora en este versículo 19, y todo esto se va a desarrollar desde la segunda mitad del libro del Apocalipsis, porque hemos llegado aquí a este pasaje que es la mitad, el corazón de este libro del Apocalipsis. Entonces, cuando vemos todo este plan de Dios, desde el comienzo hasta su fin, porque la visión que nos hace ver Juan es hasta el final, cómo termina, ¿sí? Entonces la historia de este mundo no está divagando. No, cuando estamos viendo todo lo que ocurre, no nos llenemos de miedo y de terror por lo que va a ocurrir, porque a nosotros Juan nos está presentando, Dios a través de Juan nos está presentando que la historia de este mundo, los hombres, la historia de este mundo no está divagando, no, va hacia un lugar específico. Lo que ocurre no es algo fortuito. Es que no sabemos lo que va a ocurrir, como si Dios no tuviese control. ¿No? La historia se está moviendo con cada detalle formado completamente en la mente de Dios. Mira que todo está diseñado, cada cosa lo que Dios va a hacer, todo lo que se está ejecutando a la propia manera de Dios, a su propio fin, al fin que Dios ha determinado hacerlo. Así que este mensaje de la séptima trompeta es un mensaje que todo este mundo presente necesita conocerlo, necesita saberlo, porque la gente de este mundo presente cree que toda esta historia del hombre está divagando y no sabe qué va a ocurrir. ¿No? Si va a estallar la tercera guerra mundial por lo que está haciendo Rusia con Ucrania, ¿no? Y la gente no sabe, pero aquí está. El Señor Jesucristo es soberano. Él reina y Él va a tomar los pequeños reinos de los hombres y los monarcas de este mundo, y Él se va a constituir en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a hacer eso en este mundo. Va a castigar para siempre a los moradores de la tierra, a los impíos de esta tierra. Él los va a castigar para siempre y va a recompensar a los suyos, a los que han sido justificados por medio de Jesucristo. Esta es una verdad increíble, una verdad monumental que tú y yo manejamos y la tenemos y nos hace conocer nuestro Dios. Nos asombra que la gente pueda ser tan indiferente a esta verdad tan monumental. Cuando tú coges y le dices, mira, esto es lo que dice Dios que va a ocurrir, pero la gente no le interesa. La gente se muestra indiferente. La gente habla como si el mundo fuera a seguir como está para siempre. No, todo va a seguir así. La gente actúa como si Dios no importara, como si Cristo no les importara en absoluto. Pero la palabra de Dios es clara sobre lo que va a suceder. Es clara sobre lo que va a suceder.
Y como dijo el apóstol Pedro, a la luz de estas cosas, entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? ¿Cómo es que debemos vivir el día de hoy? O como lo dijo el apóstol Pablo, conociendo el terror del Señor, estamos persuadiendo a los hombres, dice, persuadimos a los hombres porque sabemos y conocemos la ira de Dios. Entonces la historia de la humanidad está yendo a alguna parte. Y tú sabes a qué parte está yendo, ¿no? En la historia ves a los moradores de la tierra, ves a la humanidad, y la humanidad está muerta en el tiempo futuro. La humanidad está muerta en el tiempo futuro. Y no se va a retrasar ni un segundo, ¿no? Y no van a cambiar los planes de Dios porque todo está diseñado y se está haciendo como Dios lo dice. Y se cumplirán los tiempos que Dios ha establecido según sus propósitos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Como nos alumbras nuestros corazones de saber cuál será el final de la historia de la tierra. ¿Cuál será el final de la historia de la humanidad? Lo sabemos. Oh Padre, que haya un estremecer dentro de nosotros. Que sabiendo y teniendo este conocimiento, seamos diferentes a lo que somos, Señor, el día de hoy. Estremece nuestras vidas, lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Que podamos observar que el hombre está perdido, está condenado, y que nosotros debemos ser diligentes en presentar, Señor, el Evangelio. Que es lo único que puede librarles de la ira venidera, librarles del tiempo de la tribulación, del tiempo del juicio y la destrucción de los moradores de la tierra. Es este Evangelio, Señor, con el cual tuviste misericordia de nosotros. Y por otros que lo anunciaron, Señor, nos salvaste a nosotros. Oh Padre, danos diligencia. Esta iglesia, levántala. Levanta a cada uno de sus miembros, Señor, y danos diligencia para cumplir este cometido, porque sabemos el final de la historia, la humanidad muerta. Eso es lo que observamos en el futuro, una humanidad muerta y condenada. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos, toca los corazones de los que no te conocen. Si aquí hay personas presentes que han escuchado tu palabra y que han escuchado, Señor, de que solamente tú salvas a través de Jesucristo, por medio de la gracia de Él, porque los pecados del pecador se los has puesto en Cristo Jesús para matarlo a Él con tu ira y así poder justificar al pecador. Oh Padre, que tú hagas y despiertes estos corazones. Traigas arrepentimiento a los corazones, a nosotros como cristianos. Nos traigas arrepentimiento de nuestros pecados, Señor, para vivir una vida de santidad, para vivir de acuerdo a este mensaje, Señor, a esta proclamación que debemos hacerlo, Señor, como todos los santos, que seremos recompensados en un tiempo futuro, Señor, con esa comunión eterna que nunca se va a interrumpir, Señor. Te agradecemos, Padre. Ansiamos ese momento, Padre, porque ahora tenemos lapsos de no tener comunión contigo, Padre, porque estamos alejados de ti, alejados de los pensamientos tuyos, alejados por el pecado, por la tentación, turbados por tantas cosas. Pero ese momento lo ansiamos, en que no se va a interrumpir jamás la comunión contigo, Señor. Te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos estado en tu presencia y escuchando tu palabra y alabándote, Señor, y reconociendo que tú eres nuestro Dios, que nosotros somos pecadores, Señor. Si no confesamos esto, tú no eres exaltado y tú no serías glorificado como debe serlo, Señor. Nosotros somos hombres, Señor, que nos has dado tanta misericordia, pecadores, aquí todavía cojeando, Señor, pero tú eres el santo, tú eres el digno. Oh Padre, ojalá todo nuestro corazón sea a una sola, Señor, reconocer de que tú eres glorioso, de que tú eres el único santo, Señor, y que necesitamos de ti, necesitamos de tu vida, cada momento, Señor, para poder vivir esta vida en este mundo. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 5 de la tarde nos vemos.